Hola, que Dios te bendiga, yo soy Kevin. En este momento quiero hablarte sobre el tema de Jesús y el día de reposo. No quiero especular, quiero irme a lo que la palabra del Señor dice. Y nos muestra la escritura en San Mateo capítulo 12, verso 8. Jesús dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y qué bendición es uno de los pasajes de la Biblia donde nos muestra que Jesús es el Señor, y la palabra Señor significa dueño, amo, absoluto, propietario de las cosas. Y en este caso, el pasaje o el contexto de este pasaje nos dice que los discípulos del Señor comen o recogen espigas en el día de reposo, cosa que a los fariseos de alguna manera les daba un celo, y un celo por condenar, por apedrear, por de alguna manera matar a las personas, porque estaban incumpliendo, según ellos, una ley de Dios que había puesto Dios. Pero Jesús les responde con dos interrogantes. David y los que andaban con David no tuvieron hambre y entraron al templo o a la casa de Dios y comieron de los panes. Los sacerdotes de la ley en algún momento no profanaron el día de reposo y nadie los condenó. Quiero que sepan ustedes, le decía Jesús a los fariseos, que aquí en este momento hay uno que es mayor que la casa de Dios, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y debemos de recalcar algo interesante: si Jesús es el dueño del día de reposo, Jesús podía hacer y también podía, en este caso, delegar autoridad para hacer lo que se quisiera con ese día de reposo. Para él era más importante alimentar a los que habían de alimentar miles de personas con alimento espiritual, antes que condenarlos, antes que apedrearlos, antes que enviarlos al infierno, porque él es el Señor. La Biblia nos presenta de que Jesús, después de la crucifixión, y en este caso en la crucifixión, él crucificó toda la ley que de alguna manera condenaba al ser humano y que dividía al ser humano de una relación con Dios. La Biblia nos presenta que por medio de la ley conocemos el pecado, pero la ley no daba opción, no daba una segunda oportunidad ni una tercera oportunidad. Si pecabas, inmediatamente te encontraban, por testimonio de uno o dos, morías irreversiblemente. No había nadie que dijera: yo quiero justificarte, yo quiero perdonarte. Pero imagínate, el Señor del día del reposo justificando a sus discípulos. Y en este caso, la cruz del Calvario es nuestro altar. Ese es nuestro día de reposo. La Biblia nos presenta a nosotros que Jesús crucificó todo aquello que nos condenaba, todas aquellas maldiciones, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y el precio de su vida dio para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Ahora la Biblia nos presenta que Jesús resucitó no un sábado, no un día de reposo, sino que Jesús resucitó un domingo muy de mañana para transformar el día de reposo o cambiar el día de reposo de sábado a domingo. La Biblia nos presenta el Hechos 2, el día del Pentecostés, y de alguna manera profecías profetizaban de que después de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas, y un primer día de la semana ofreceréis grano nuevo a Jehová. Y nos está presentando la Escritura que el día de reposo, en este caso, es el domingo el día en que se debe adorar a Dios, porque el día del Pentecostés se celebró un día domingo, donde en este caso se ofreció grano nuevo a Jehová. ¿Cuál era el grano nuevo a Jehová? 3,000 convertidos, bautizados, arrepentidos de sus pecados en el día del Pentecostés. La Biblia dice que la iglesia primitiva de Hechos practicaba algunas actividades los días domingos. Por ejemplo, Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos está enseñando que el apóstol Pablo se reunía con la iglesia en Troas exclusivamente un domingo para poder celebrar de la cena del Señor y para poder predicar la palabra, e incluso alargó el discurso, hizo una vigilia, porque el siguiente día zarpaba o salía directamente a Jerusalén, porque anhelaba, dice la Biblia, el poder estar en Jerusalén un día nuevamente, en el día del Señor, un día domingo. La Biblia nos presenta en primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2,
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. Y la Biblia nos está presentando evidencia de que Jesús es el día del Señor. Y en este caso Jesús es el dueño del día del Señor y nos está presentando argumentos firmes de cómo Jesús pudo pasar del día sábado al día domingo, al día de resurrección. La Biblia también nos presenta en Apocalipsis 1:10 que la revelación del libro de revelaciones fue revelada, valga la redundancia de palabras, por Dios a Juan, al apóstol Juan, al último mártir. Bueno, en este caso no fue un mártir, pero al último apóstol que sobrevivió de la matanza de todos los apóstoles, el Señor decidió revelarle en un día del Señor. Y no está hablando del día del juicio, porque cuyo juicio no hemos vivido aún. Faltan años o quizás pronto. Pero Dios le reveló el Apocalipsis a Juan un domingo en el día del Señor. Espero que estos argumentos de la palabra de Dios puedan ser de mucha bendición y tú puedas encontrar el propósito del verdadero día del Señor. El domingo es el día en que se debe adorar, que se debe de cantar. El domingo es el día en que tenemos que estar congregados en nuestra congregación para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es posible que nosotros dediquemos ese tiempo para otras cosas externas que tengan que ver con nuestra vida natural o nuestra vida rutinaria y le demos menos importancia a ese día en el cual nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Entonces la Biblia nos presenta que Jesús es el Señor del día de reposo. Y la Biblia también nos dice en la carta a los Hebreos que nuestro reposo está en el Señor. Es ahí cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor y único Salvador Jesucristo, para poder venir y entrar en el reposo espiritual que Dios nos da. ¿Cuál es ese reposo espiritual?